Mi nombre es Sara y esta es mi historia. Mi historia comienza hace muchos años cuando mis padres se conocieron y decidieron casarse. Primero nació mi hermano. Desde muy pequeña pasaba con él. Era mi héroe. Mi infancia fue normal como toda niña. Mi padre le gustaba que siempre estemos activos. Con mi hermano aprendimos a nadar, jugar básquetbol, tenis o a tocar la guitarra y el piano. Éramos unos niños muy felices. Al ser la única mujer, mi adolescencia se vio marcada por un fuerte control. Mis padres me sobreprotegían demasiado. No me dejaban ir a fiestas, al cine o salir con chicos. Había excepciones en que podía salir. Me iban a dejar y a recoger. Veían con quién me quedaba. Siempre tenía que estar con chicas. Cuando tenía 16 años, decidí ir a un concierto de música clásica con una amiga, Lisette. Al salir, ella se encontró con un grupo de amigos, me presentó con todos, comenzamos a conversar. Ellos eran mayores a nosotros, entre 19 y 26 años. Había una pareja, ellos eran Manuel y Sofía. Durante toda la noche estaba emocionada por la conversación. Como la mayor parte de mi vida pasé con mi hermano, me sentía a gusto de estar con personas mayores. Antes de irme, Manuel se acercó a pedirme el correo electrónico para estar en contacto. Desde un principio él se quiso acercar a mí, pero yo sentía algo que no me inspiraba confianza. Le di un correo falso y me fui. Como en aquel entonces existía Hi-Fi, un día recibí una notificación de amistad. Era uno de los amigos de Lisette, Diego. Al llegar del colegio siempre recibía un mensaje de él en el Messenger. Me caía muy bien y nos hicimos buenos amigos. Hubo varias ocasiones que volví a salir con el grupo de amigos de Lisette. Íbamos al cine, a jugar bolos o a hacer deportes. En esas ocasiones, Manuel solo me saludaba y no hablábamos. Me sentía avergonzada. Supongo que se había dado cuenta del correo falso. Después de casi un mes, Diego me preguntó si podía darle mi correo a un amigo de él. Era Manuel. Le dije que no había problema, podía ser algo raro que solo conversara con Diego. Me pareció extraño cuando recibí su primer mail, pero no sé, de alguna forma él tenía algo que lo hacía diferente al resto de las personas que había conocido. Hablábamos de música, televisión e intereses en común. El tiempo pasaba y él se convirtió en alguien importante para mí. Me entendía y podía ser yo misma, o al menos eso creí. Sin darme cuenta, poco a poco me fue gustando y así fue como empezó todo. Él comenzó a acercarse a mí de una manera diferente. Me hizo pensar que me necesitaba. Cuando mis padres me recogían, Manuel se acercaba a conversar con ellos. En una salida, mi padre me dijo que no podía irme a ver y no me daba permiso. Diego me dijo que Manuel podía irme a dejar. Él iba a dejar a todos en la casa. Hablé con mi padre y accedió. Poco a poco se ganó la confianza de mi familia. Él tenía el don de la palabra. Sabía cómo llegar a ti y convencerte. Al llegar del colegio nos pasábamos escribiendo e intercambiando ideas. Me hacía sentir como una persona madura y adulta. Poco a poco cambió la situación. Ya no hablábamos de nuestros intereses, sino de cómo nos sentíamos. Me hacía bromas sobre que era celoso, que no entendía por qué cuando nos veíamos no le hablaba, casi ni le miraba. Me decía que si tuviera 10 años menos estaría conmigo. Creí en él y ese fue mi error. Tenía miedo, me sentía rara. Para mí, él era dos personas. Manuel, mi amigo con el que me pasaba escribiendo horas de horas, y Manuel, el adulto que trabajaba y tenía novia. También hablaba con ella, nos llevábamos bien.
Teníamos conversaciones de chicas, le contaba de las cosas que conversaba con Manuel y nos reíamos. Me sentía incómoda y como me llevaba con los demás amigos de Lisette, comencé a salir con ellos. Manuel me invitó a salir después de su trabajo, pero como mi padre no me dejaba salir tan tarde, le dije que no. Mientras tanto, Diego me contó que le gustaba a Lisette y que le ayude. Le dije que venga a nuestro colegio a visitarnos y vayamos a comer juntos. Manuel se enteró de que Diego había ido al colegio y me reclamó. Me preguntó por qué ahora salía con ellos y nunca con él. La respuesta era obvia. Él trabajaba y los demás estaban en la universidad, tenían más tiempo. Mis sentimientos hacia él aumentaron y se convirtió en mi amor platónico. No quería perderlo y accedí a salir a tomar un café con él. Por lo tanto, armé un plan. Primero, les pedí a mis amigas que me ayudaran cubriéndome con mis padres. Lisette no sabía nada. Esa tarde iba a salir a jugar bolos por su cumpleaños. Segundo, como mi padre conocía al papá de una de ellas, le pedí que solo me vaya a dejar y no a recoger. Y por último, después de los bolos íbamos a la casa de la cumpleañera, por lo tanto tenía permiso hasta las 10 p.m. Ese día mis amigas me esperaron en los bolos. Manuel llegó y me fui. Mis amigas y yo nos emocionábamos. Estábamos en la edad en la que buscas encontrar el amor como en las películas. Pero eso no era una película en la realidad y en ella no existían ni príncipes ni cuentos de hadas. Me llevó en su carro por toda la ciudad. Pasamos conversando y nos estacionamos en una calle. Le hablé de mis sueños y metas. Le conté que planeaba irme a estudiar y posiblemente a vivir en Estados Unidos. Me dijo que se sentiría muy triste sin mí. Me preguntó si me gustaba alguien. Le dije que sí, pero no quién era. Como me faltaban 2 años para graduarme y estudiar en el exterior, le prometí que cuando me vaya le diría quién me gustaba. Yo tenía mucho frío y me dio su chaqueta. Antes de irnos, me pidió que le dé un abrazo. Tenía miedo y nos quedamos bastante tiempo abrazados. En el camino de regreso, su novia le llamó. Le mandé un saludo porque supuse que ella sabía que salíamos a tomar un café. Al decir hola, él cambió la expresión de su rostro y alzó el volumen de la radio. Me di cuenta de la situación y no sabía qué decir. No dije nada. Después de esa noche comencé a inventarme excusas de salidas con mis amigas para vernos. Les mentí a mis padres. Él venía a mi casa con la excusa de ayudarme en mis deberes o asesorarme en la carrera que iba a estudiar. Nos pasábamos horas hablando por teléfono, haciéndome preguntas sobre mis sentimientos y nunca le respondía. La rutina de nuestras salidas era hablar sobre nosotros, nuestro mundo ficticio. ¿Qué me gustaba en un chico? Y terminaba en un abrazo. Al día siguiente me escribía contándome lo feliz que se sentía por haberme abrazado, por habernos visto y por ser su amiga. Mis padres estaban preocupados por mis salidas en la noche. En mi cabeza había una tormenta de ideas sobre mis sentimientos. Ya no aguantaba y un día decidí contarle cómo me sentía. Esa noche él me dijo que yo también le gustaba, pero que vivíamos en 2 mundos diferentes. Él quería a su novia y por ninguna razón la dejaría. Pese a eso, él siempre hablaba de posibilidades, que si en otra vida, en otro mundo paralelo, o unos 10 años más para mí, o unos 10 años menos para él. Yo me sentía confundida y comencé a evitarlo. Ya no salía con los amigos de Lisette. Ya no le escribía a Diego y le respondía cortante a Manuel. Él comenzó a ir al colegio inesperadamente. Me llamaba por teléfono y me mandaba mensajes. Yo me escondía.
me inventaba excusas o no le respondía. Lucette se dio cuenta y comenzó a odiarlo. En una fiesta de uno de nuestros amigos conocimos a Andrea y se hizo parte de nuestro grupo de amigos. Él se pasó con ella toda la fiesta y desapareció. Había rumores de mis amigos que había sucedido algo con Andrea, pero no puse atención. Ese día, cuando ya me estaba yendo, me acompañó y me dijo que le dolía mi distancia, que me quería y nuevamente me abrazó. Aunque el tiempo ha pasado, no dejo de arrepentirme. Si esa vez hubiera sido más fuerte, no hubiera caído. Después de casi un mes de alejarme, pensé que ese tiempo lejos de él había sido suficiente para olvidarme de mis sentimientos, pero no fue así. Así inició este cuento y poco a poco se convirtió en una pesadilla. Nos veíamos, hablábamos, pero solo éramos dos amores imposibles. Las veces que salíamos en grupo nos escapábamos por un momento y nos abrazábamos. Pasó un tiempo y él me prometió dejar a su novia para quedarse conmigo. Como una adolescente tonta le creí y fuimos enamorados. Una semana después me enteré por un amigo que su novia trató de suicidarse cuando la dejó. Yo me sentí mal y decidí terminar. El día que íbamos a conversar, me encontré con el mismo amigo y me contó que ya había regresado con su amigo. Me sentí perdida, devastada, usada y que todo fue una mentira. No volví a hablar con él. Por mi cumpleaños me reuní con mis amigos en un bar. Finalmente cumplí 18. Tomé demasiado y cometí el peor error. Le llamé a él y me escapé de casa. Como había tomado mucho, recuerdo cosas que pasaron y otras que vienen a mi mente como un flashback. Aunque el tiempo ha pasado, no dejo de arrepentirme. Todo cambió después de eso. En sus emails me decía cosas bonitas. Ahora, de lo único que hablaba era de sexo. Me preguntaba cuándo podía salir en la noche, dormir con él y divertirnos. Después de todo, yo era una adolescente para él, y estuvimos así durante un tiempo, hasta que se cansó de mí. Ya no quería esa vida y me alejé por completo esta vez. Había pasado un mes y me enteré que había decidido casarse. Todo mi ser deseaba morir. Me clavó una gran herida que con el tiempo no podía cerrar. En ese momento pensé que el suicidio era la solución. Me sentía que sin él no era nadie, que ninguna otra persona llegaría a amarme. Mi amor por él se convirtió en odio. Deseaba vengarme de él. Eso era lo único que más ansiaba. Y así fue como el juego se invirtió. Yo comencé a acosarlo. No pensé que esto le daría el poder de arruinar mi reputación. Comenzó a decir a todos que desde un principio yo era la que le buscaba. Mis amigos que sabían la verdad eran los únicos que confiaban en mí. Ellos me dieron la fuerza para no acabar con mi vida. Las decisiones que eligen te persiguen. Eso fue lo que me pasó. Caí en depresión. No sabía cómo salir de esto. Decidí que lo mejor era alejarme de todo. En 2 años, él supo cómo arruinar mi vida. Pensé que sería una buena idea continuar con mis planes e irme a estudiar a otro país, y así saqué una beca para estudiar en Estados Unidos. Mis papás no sabían nada y no quería que sufran mi familia por mí. Dentro de mí estaba ese sentimiento de responsabilidad sobre mis actos. Ahora tengo a alguien que verdaderamente me ama y soy capaz de continuar por mí misma. Con respecto a él, lo único que supe es que después de casarse se buscó a otra. Su esposa lo encontró en plena infidelidad y decidió divorciarse de él. Todos se enteraron de la clase de persona que es y se quedó solo. Ahora engaña a otras personas para que sean sus amigos.
Se quedó con su amante, pero sigue acosando a menores de edad. Mi consejo para las adolescentes: no quedarse callados. Habla con tus padres y personas que te pueden guiar. Si no fuera por mis amigos, tal vez hoy no estuviera aquí, así que no estás solo. Aunque la situación sea dura, no pienses que no hay escapatoria. Para los padres, no encierren a sus hijos en burbujas. Si los sobreprotegen, cuando salgan al mundo real se enfrentarán a peores cosas y no sabrán cómo defenderse. La comunicación es lo más importante.